Buen día, cordial saludo. A continuación daremos sustentación al desarrollo dado al paso 4, es una actividad colaborativa de la unidad 1, tarea 1, interpretar conceptos y bloques de los sistemas de instrumentación electrónica. El presente documento está dirigido al tutor Pedro Javier Fuentes por parte de los estudiantes Iván Alejandro López, Daniel Felipe Silva, Margy Liliana Culma, José Ignacio Montalvo y quien les habla, Luisa Paola Zúñiga Castro, del grupo colaborativo 203038-47. El paso 4 consiste en diseñar e implementar un puente de Wheatstone. Nos indican que el potenciómetro a medir es de 3 kiloohmios y la fuente de alimentación es de 9 voltios. Entonces, damos solución al ejercicio. Podemos observar el diseño del puente de Wheatstone de fuente propia, en donde tenemos una resistencia 1 de 2000 ohmios, que es equivalente a 2 kiloohmios. Tenemos una resistencia 2, que es un potenciómetro, como nos indican, de 3000 ohmios, que es equivalente a 3 kiloohmios. Tenemos una resistencia 3 de 2000 ohmios, que es equivalente a 2 kiloohmios. Y tenemos la resistencia 4, en este caso la denominamos Rx, que es una resistencia desconocida. Entonces, un puente de Wheatstone se emplea para medir un valor de resistencia desconocido por medio del equilibrio de los brazos del puente. Entonces tenemos los datos conocidos, los cuales es el voltaje de entrada, que es 9 voltios, tenemos la resistencia 1, que es de 2 kiloohmios, tenemos la resistencia 2, que es el potenciómetro de 3 kiloohmios, tenemos la resistencia 3, que es de 2 kiloohmios, y vamos a calcular la resistencia denominada Rx. Entre los puntos A y B hay dos divisores de voltaje que son C y D. Como podemos observar acá en el diseño, entre los puntos A y B hay dos divisores de voltaje, que es C y D. Entonces vamos a calcular ese divisor de voltaje. Entonces el divisor de voltaje lo calculamos mediante la siguiente fórmula, donde nos indican que el voltaje en C es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada, menos el voltaje en D, que es igual a la resistencia desconocida sobre la resistencia desconocida más la resistencia 3 por el voltaje de entrada. Entonces nos indican que el voltaje, el divisor de tensión es igual al voltaje hallado en el punto C menos el voltaje hallado en el punto D. Esto equivale a que el voltaje en ese punto es 0. Y es ahí cuando el puente está equilibrado. Entonces, de este modo, la fórmula nos queda de la siguiente manera: R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada es igual a R desconocida, a Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada. Entonces, como el voltaje de entrada se encuentra en las dos ecuaciones y es el mismo valor, se simplifica quedándonos la fórmula de la siguiente manera: R2 sobre R1 más R2 es igual a Rx sobre Rx más R3. Entonces realizamos la multiplicación cruzada entre igualdades. Entonces nos queda que R2 multiplica a Rx más R3. Y esto es igual a la multiplicación de Rx por R1 más R2. Ahora pasamos al otro lado de la igualdad todas las expresiones que contienen Rx. De este modo nos queda la fórmula de la siguiente manera: R2 por R3 es igual a Rx por R2 más Rx por R1 menos R2
por Rx. De este modo eliminamos valores semejantes y nos queda la fórmula de la siguiente manera. R2 por R3 es igual a Rx por R1. Por lo tanto, como ya conocemos los valores de R2, de R1 y R3, entonces procedemos a hallar el valor de la resistencia desconocida, en este caso Rx, que es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 1. Reemplazamos con valores conocidos y obtenemos que el valor de la resistencia desconocida es de 3000 ohmios, equivalentes a 3 kiloohmios. Entonces nos piden que simulemos nuestro puente de Wheatstone. Entonces la simulación la realizamos en el software Proteus y procedemos a verificar. Acá tenemos el puente de Wheatstone, tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios, tenemos la resistencia 1 de 2 kiloohmios, la resistencia 3 de 2 kiloohmios, la resistencia 2 que es un potenciómetro de 3 kiloohmios y la resistencia 4 o resistencia X de 3 kiloohmios. Entonces procedemos a validar nuestro puente de Wheatstone y aquí podemos observar que el puente está en desequilibrio. Entonces procedemos a calcular, a hacer las respectivas medidas hasta encontrar que el puente quede en equilibrio entre los puntos C y D. Entonces podemos observar que cuando el potenciómetro llega al 100%, los puntos C y D están en equilibrio y en ese momento hay 0 voltios. De este modo mostramos las referencias bibliográficas de las cuales nos apoyamos para realizar el siguiente trabajo. Muchas gracias.